Hola, ¿cómo están? En la sesión de hoy es una sesión básica sobre todo para aquellos que vayan a introducirse en el mundo de la microbiología o vayan a iniciarse en el laboratorio, ¿sale? En el cultivo de microorganismos. Y el, lo básico es que ustedes aprendan o sepan cómo preparar medios de cultivo para microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces, esta sesión va a ser súper rápida, pero vamos a detallar algunos puntos que deben de conocer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ello. Bien, ¿qué es un medio de cultivo? Pues el medio de cultivo lo podemos definir como aquel formulado que contiene todos los nutrientes para que el microorganismo se desarrolle, ¿de acuerdo? Para que crezca, para que mantenga sus funciones celulares y se mantenga, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los nutrientes básicos o necesarios que tiene que tener el medio de cultivo para que un microorganismo crezca? Hablando de microorganismos, estamos hablando de bacterias, de hongos, de levaduras, ¿sale? En los nutrientes debe de haber una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno y sales, ¿de acuerdo? Esos son como los tres componentes generales que tiene que tener un medio de cultivo. Hay medios generales que se pueden conseguir o que pueden estar incluso en todos los laboratorios que ya vienen adicionados con todos estos tres componentes principales, ¿de acuerdo? Entonces lo único que nosotros hacemos es literal pesar el medio de cultivo y solubilizarlo en agua, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer como primer paso para preparar un medio de cultivo? Una vez que ustedes ya identificaron cuáles son los nutrientes, cuáles son los componentes que va a llevar su medio de cultivo, lo que tienen que hacer es pesarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo van a pesar? Necesitan una balanza de acuerdo a la precisión o la exactitud con la que tienen que preparar su medio de cultivo. Pueden usar una balanza analítica, que es la que les va a dar mayor precisión en el pesado, ¿sale? O una balanza normal de mesa, ¿de acuerdo? También es importante que ustedes usen un contenedor o charolitas. Estas son muchas veces de plástico, en algunos casos también son de aluminio y les van a permitir ir agregando poco a poco la cantidad necesaria para pesar con exactitud sus nutrientes, su polvo, ¿no? De medio cultivo. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes ponen su charolita en su balanza, ¿de acuerdo? O previamente prendida, encendida y tarada, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que ustedes enciendan los equipos, dejen que se estabilicen, taren los equipos, ponen su charolita, taran, tienen que tarar, ¿de acuerdo? Y ahora sí comienzan el pesado de sus medio de cultivo, ¿de acuerdo? Una vez que terminan el pesado, muy bien. Una vez que ustedes ya pesaron en su charolita y tienen su polvo, sus nutrientes, lo que tienen que hacer es solubilizarlo, ¿de acuerdo? Comúnmente se solubiliza en agua destilada o en agua inyectable, pero comúnmente es en agua destilada. Hay unos otros medios de cultivo que se necesitan solubilizar en otro solvente, ¿de acuerdo? Pero comúnmente es agua, que es lo que ustedes hacen. Tienen su charolita con sus nutrientes, pueden usar un vaso de precipitado o incluso también un matraz o un frasco de tapa de plástico
y se ayudan con un agitador magnético, ¿de acuerdo? Este agitador magnético les va a ayudar a homogenizar, ¿sale? Les va a ayudar a formar un vórtice y eso les va a permitir que su polvo se solubilice mejor en el agua, ¿sale? En la fase líquida. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes tienen lista y solubilizado completamente su medio de cultivo, proceden a esterilizar, ¿de acuerdo? Hay algunos medios de cultivo que ustedes tienen que agregar agar bacteriológico, ¿sale? El agar bacteriológico lo único que hace es volver la fase líquida a una fase sólida, ¿sale? Para el crecimiento de microorganismos de forma superficial. Entonces los microorganismos no crecen en la fase líquida, sino crecen sobre la fase del agar, ¿de acuerdo? Y ustedes también lo pueden preparar en matraces, en frascos, pero comúnmente se prepara en cajitas Petri, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que tienen solubilizado su medio de cultivo, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es esterilizarlo, ¿de acuerdo? Es inactivar todos los microorganismos que se hayan colado por ahí durante el proceso de preparación. ¿Y cómo lo van a hacer? Primero, lo importante es que ustedes usen su contenedor, que pueden ser matraces, que pueden ser frascos, pueden ser tubos de ensayo, pueden ser incluso vasos de precipitado, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que ustedes sellen de alguna forma que no haya un flujo libre de aire o de suciedad al interior del medio de cultivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacen esto? Lo más común en laboratorio es usar algodón, ¿sale? ¿Sale? Rodeado de gasa y se hacen unos taponcitos, ¿de acuerdo? Que embonan muy bien en la boca de los matraces, por ejemplo, o en los tubos de ensayo. Y eso va a permitir un flujo libre de aire, pero no de contaminantes. Entonces no se va a contaminar. Si ustedes usan frascos con tapa de rosca, también los pueden usar. Pero ahí lo importante es que cuando ustedes metan a esterilizar, no cierren completamente el frasco. ¿Por qué? Porque si no, entonces la presión no va a aumentar a la presión necesaria y entonces no se va a esterilizar el medio de cultivo. Entonces, eso es muy, muy importante y es uno de los errores que muchos cometen cuando meten a esterilizar, que no dejan abiertos sus frascos o sus contenedores. Entonces, no aumenta la presión a la presión necesaria para esterilizar y no se esterilizan bien los medios de cultivo. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos? Un autoclave, ¿de acuerdo? Un equipo para esterilizar, que lo único que hace el equipo es aumentar la temperatura, sale hasta 121 grados, y aumentar la presión, sale hasta 15 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 15 o 20 minutos es el estándar del tiempo y de condiciones de temperatura y presión para esterilizar los medios de cultivo, ¿sale? O esterilizar incluso material de laboratorio, ¿de acuerdo? Este es un equipo, un autoclave, también hay equipos más grandes, que es un equipo de esterilización horizontal, hay equipos de esterilización en forma vertical, también van a encontrar en el laboratorio de presión, ¿sale? Que esas funcionan con gas, comúnmente estos equipos son eléctricos, hay algunos que funcionan con gas, y lo que tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los equipos de gas, es cuidar siempre la temperatura y la presión, ¿de acuerdo? Y el tiempo de esterilización. En el caso de los equipos eléctricos, muchos ya son automáticos, entonces ustedes solo meten su medio de cultivo, lo programan y ellos en automático elevan la temperatura y hasta que aumenta la presión necesaria.
activan su cronómetro, le dan 15 a 20 minutos y después de ese tiempo solito se apaga. ¿Sale? Esos son equipos muy muy prácticos, ¿sale? Porque vas, los dejas tu material y ya le das el tiempo necesario y luego solo vas y sacas, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ustedes ya esterilizaron su material, también es importante el proceso de enfriado, ¿de acuerdo? Hay que darles tiempo a los medios de cultivo para que baje la temperatura, ¿sale? Recuerden que fueron 121 grados centígrados. Y si ustedes usan sus medios de cultivo así, en primera se van a dar una quemada, ¿no? Y es muy, muy importante también que cuando estén manejando sus medios de cultivo usen protección, usen guantes o usen estos guantecitos de cocina que les ayudan muchísimo para manipular sus medios de cultivo. ¿De acuerdo? Tienen que enfriar sus medios de cultivo porque si no van a matar sus microorganismos. ¿Hasta cuánto tienen que enfriarlo? Hasta la temperatura que el microorganismo tolera, porque hay algunos que no son muy tolerantes y si ustedes les ponen a 50 grados, 40 grados, se les muere su bacteria, su levadura, su hongo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pueden dejarlos enfriar a temperatura ambiente y la otra opción, pero tienen que ser muy cuidadosos, es usar agua fría. ¿Y por qué digo cuidadosos? Sobre todo por la calidad del vidrio de los frascos, de los matraces. Algunos matraces o frascos que están hechos de mala calidad, entonces ustedes los ponen en agua fría y se les rompen, ¿sale? Se les cuartean. Entonces también eso es muy importante. ¿Qué es lo que tienen que cuidar? Que cuando ustedes lo pongan en agua fría, no vayan a dejar que el agua toque la boca, ¿sale? De sus recipientes. ¿Para qué? Para evitar que se vayan a contaminar, ¿de acuerdo? En el caso de los líquidos, esos los pueden dejar sin problema hasta que se enfríen fuera de una campana de flujo laminar. Pero miren, por ejemplo, aquí les pongo medios de cultivo que tienen que ser, o medios de cultivo que tienen que ser preparados para fase sólida o fase superficial, que por ahí se los comenté al inicio del video, ¿no? Para los agares o los cultivos que van a ser sólidos, es importante también dejar que se enfríe, ¿sale? Sobre todo a temperatura donde ustedes puedan manipular sus frasquitos, sus matraces, para que ustedes viertan su material en el recipiente que ustedes van a usarlo para crecer su microorganismo en crecimiento superficial. Y les había dicho que comúnmente son cajitas Petri, ¿de acuerdo? Entonces también hay que dejarlo enfriar porque las cajitas Petri, las que más se usan en el laboratorio son de plástico, ¿sale? También hay de vidrio, se pueden usar para que esterilizarlas. Lo más común son las de plástico que ya vienen estériles, entonces ustedes simplemente toman su paquete de cajitas Petri, las abren en la campana de flujo laminar. Esto es muy importante para vertir sus cajitas. Usar una campana de flujo laminar. Este equipo de forma súper rápida y general lo único que hace es crear una zona estéril dentro de la campana, ¿sale? Inyectando aire dentro dentro de la cabina, ¿sale? Entonces crea una zona estéril porque pasa a través de un filtro que no deja pasar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces se crea una zona estéril y ustedes pueden trabajar dentro de esta campana y ahí pueden vaciar su medio de cultivo. Lo vierten, lo vacían en el contenedor, pueden ser cajitas Petri, matraces, frascos, tubos de ensayo también se usan comúnmente para hacer medios de cultivo en tubos inclinados. Y también tienen que esperar a que se solidifique completamente. Ustedes se van a dar cuenta porque cuando vierten el medio se ve claro, cuando se va solidificando se va opacando más el medio de cultivo. Entonces ustedes lo que hacen es mover su contenedor
y literal cuando ya no se mueva, eh, ya está completamente solidificado, ¿de acuerdo? Bueno, y finalmente, ¿qué hacemos? Ya una vez que dejamos enfriarlo, que dejamos solidificar nuestras plaquitas, ¿sale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues si no lo vamos a usar inmediatamente, pues podemos almacenarlos, ¿no? Los medios líquidos, sin problema, bien sellados, bien etiquetados, los podemos almacenar en temperatura ambiente o refrigeración, dependiendo de la disponibilidad incluso de los equipos, del refrigerador, por ejemplo, o de cuándo van a usar su medio de cultivo. Ustedes pueden dejarlo o ya sea en temperatura ambiente o en refrigeración. En el caso de las cajitas Petri, es muy importante que ustedes sellen, sellen. Muchas veces en el laboratorio lo hacemos con parafín. Cortamos una tirita de parafín y sellamos completamente las cajitas, ¿de acuerdo? Las apilamos, las ponemos en bolsa, ¿sale? Y también las guardamos, ya sea en el refrigerador o también lo podemos hacer en temperatura ambiente. Esto también dependiendo de cuándo ustedes vayan a usar su medio de cultivo. Algo muy importante que ustedes tienen que considerar siempre que ustedes estén trabajando con cajitas Petri, ya sea para almacenarlas o para cultivar microorganismos, hay que almacenarlas con la boca abajo, ¿de acuerdo? Su medio de cultivo tiene que quedar arriba, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que no se les contamine, ¿de acuerdo? O incluso si suda, no se les formen gotitas en la tapa. ¿Por qué? Porque si entra aire cuando ustedes ya sembraron ahí, el aire arrastra suciedad, caen las gotitas, y si ustedes la voltean al revés con la tapa hacia arriba, esas gotitas van a caer y van a contaminar su cultivo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes pongan los medios de cultivo boca abajo, ¿de acuerdo? También eso va a impedir que se seque muy rápido su medio, ¿de acuerdo? Si ustedes la ponen boca arriba, van a permitir que se seque más rápido su cajita Petri. ¿De acuerdo? Y bueno, esas serían todas las consideraciones generales para preparación de medios. Y bueno, espero que les funcione. Déjenme sus comentarios y nos vemos.